Y mi invitada hoy día es la actual presidenta del Senado, Jimena Rincón. Con ella vamos a conversar y vamos a hablar sobre no solamente la política que está ocurriendo y que de alguna manera la involucró en algún momento dado también, sino que sobre todo de lo que se viene encima en términos políticos en el Congreso. Senadora, presidenta del Senado, muy buenas noches. Bienvenida a Última Mirada. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias. Quiero decirle que es la primera persona que tenemos entrevista presencial en casi un año y medio. Un honor entonces estar aquí en Última Mirada. Estamos nuevamente aquí en Última Mirada con invitados presenciales. A ver, partamos de una cosa más, llamémoslo así, cariñosa. Se ha dicho mucho de que la política es sin llorar, pero yo creo que es de las frases estúpidas que se han dicho respecto de la política. ¿Por qué la política es sin llorar? ¿Por qué no duelen las cosas en política? ¿Por qué si alguien pierde una elección, si es que de alguna manera hay alguna situación que pudo haber sido de otra manera, las personas involucradas no van a sentir el costo de aquello? Y le pregunto porque usted estuvo así, de estar en la papeleta como candidata a presidenta de la República, pasaron de todo tipo de cosas en su partido y en su coalición. ¿Se le cayeron un par de lágrimas o no? Muchas. Y yo lo dije en una entrevista que es de las pocas entrevistas que di después de todos los hechos. Y hice mención justamente a esa frase que se dice que la política es sin llorar. Y claro, es sin llorar cuando uno pierde en buena lid, cuando hay cosas que son como son. Pero cuando se viven hechos como el que yo viví es con llorar, es muy duro, Fernando, es muy, muy duro. Bueno, ¿y a quién le asigna usted responsabilidades por eso? Yo lo dije en su minuto y lo puedo repetir hoy día, a pesar de que creo que estamos ya en otro escenario, en otra etapa. Creo que los presidentes de partido jugaron un rol que no debiera repetirse y creo que son lecciones aprendidas que es importante que en algún minuto revisemos. Hoy día estamos muy concentrados, ¿no es cierto?, en los pocos meses que tenemos por delante en un desafío no menor, pero creo que ahí hay sin lugar a duda una responsabilidad importante. ¿Despeja totalmente a la candidata Yanna Proboste de todo lo que ocurrió? Sí, yo creo que ella no es actora principal en esto y uno no puede atribuirle a ella responsabilidad. Lo conversamos con Yasna el día martes, una buena conversación que obviamente en todo su conjunto queda en el ámbito de lo privado, pero no es ella la responsable ni era la titular de las decisiones. Senadora, usted es ahora presidenta del Senado y están pasando cosas bien interesantes que tienen que ver con ciertas situaciones pendientes que normalmente nunca se resolvían o quedaban ahí guardadas, como por ejemplo el financiamiento ilegal de la política. Han habido nuevas leyes ahora, hay una nueva situación, pero todavía hay una investigación que de hecho se ha levantado mucho más ahora después de la entrevista que le hiciera Daniel Matamala al fiscal Abbott. Ahí pasó un suceso que es la visita del senador Jorge Pizarro a la casa de Abbott para conversar con él en medio de una situación donde incluso estaba involucrado él y uno de sus hijos. ¿Cómo se toma eso desde el punto de vista de la política? ¿Es eso parte de la lógica o Mira, no? A mí me tocó, Fernando, como ministra secretaria general de la Presidencia, avanzar en la agenda de transparencia, en la agenda de probidad. De hecho, me tocó a mí conformar la comisión que lideró y presidió Engel. Tú te acordarás, Eduardo, ¿no es cierto?, sí, con detalle. Me tocó a mí llamar a cada uno de los que fue integrante de esa comisión. Se hizo un trabajo que creo que es bien notable desde el punto de vista de los estándares, las normas, las leyes que se sacaron, producto de todo lo que vivió el país. Y sin lugar a duda, lo que hoy día parece como un hecho que no es aceptable, que tiene reproche, después de esa legislación no es posible de imaginar. Y voy a dar un ejemplo que me tocó a mí vivir. Yo hice cambio de equipo porque mi jefa de gabinete se tenía que ir a operar fuera de Chile, una chica brillante, a la que quiero mucho, y tuvimos un cambio de gabinete en mi oficina parlamentaria y el equipo que la entró a reemplazar no registró una audiencia con la Asociación de Asesores Previsionales,
que son los que te asesoran cuando tú vas a tomar la definición de si te vas por una renta vitalicia o un retiro programado, o dónde hacer tus inversiones cuando estás en el mercado, en el mundo, digamos, de las cotizaciones y dónde inviertes tu fondo. Y a raíz de una serie de hechos yo me di cuenta que no estaba registrada, y lo que hice fue dirigir una carta a la Comisión de Ética del Senado diciendo que la reunión en tal fecha con tal X organización no la habíamos registrado, y comunicaba el hecho y obviamente pasaba a registrarla. Probablemente antes no hubiese tenido mayor trascendencia. A mí la Comisión de Ética me sancionó con 500.000 pesos por no haber declarado un hecho objetivo. Y eso hoy día es parte del estándar que tenemos que exigirnos todos los que estamos en la actividad pública. En la época en que esto ocurrió, la verdad es que parece que era muy habitual, ¿no es cierto?, las reuniones, porque además no fue con el único que se reunió el fiscal. Y no es mucho más lo que te puedo decir. Hoy día es muy estricto el estándar, y creo que tiene que ser así. Bueno, pero ¿qué tan estricto es? Porque, a ver, en términos cotidianos, lo que hizo es algo no solamente indebido, sino que más atenta con una serie de lógicas éticas de una función que, dicho sea de paso, la sanciona y la nombra el Senado. Sí, lo que el senador Pizarro dice, porque leí las declaraciones y los escuché, es que eso era parte de las consultas que se hicieron cuando se tenía que tomar la decisión del nombramiento del fiscal. Una entrevista más para conocer a uno de los candidatos. Acuérdate que no era todavía fiscal en esa época, y estaban todavía en la época de selección de quién iba a ser el fiscal nacional. Esa es la explicación que ha dado él. Yo tengo que creerle, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la buena fe. No fue con el único que se reunió con 2 senadores más, uno que ya no es senador y otro que sigue siéndolo. Entonces, insisto, creo que los estándares han cambiado, se han elevado, me parece bien que sea así, y creo que es algo que el país ha ido exigiendo. ¿Los otros 2 senadores no tenían nada que ver con el financiamiento ilegal de la política o algún caso pendiente? El senador Pizarro, y me puedo equivocar, Jorge Pizarro, era jefe de bancada, y se reunió en esa calidad con él. Los otros 2, probablemente Guido Girardi también era jefe de bancada, y el senador Larraín, me puedo equivocar, era miembro de la Comisión de Constitución, que era una de las comisiones, la comisión que entrevista a los fiscales, a los ministros de Corte. Tú has visto que es parte del rito que hemos instalado hoy día, además muy transparentemente, que son audiencias públicas, que van los candidatos y exponen, etcétera. Es que ahí hay un punto muy interesante, porque lo que usted está diciendo, y me parece perfectamente atingente, ocurre ahora en el marco de reuniones públicas. Sí, porque cambiaron los estándares, porque yo creo que nuestro país se enfrentó a una situación muy dolorosa, muy compleja, por eso se hizo esta comisión, y insisto, me tocó a mí ser parte de eso como ministra, y yo creo que está bien, que es bueno, porque ha transparentado y le ha puesto niveles a la toma de decisiones que la ciudadanía hoy día conoce, y por eso da cuenta, ¿no es cierto?, de algo que a mí me tocó vivir, donde no había ningún hecho, digamos, complejo, pero que es parte de la exigencia que nos ponemos nosotros, y creo que es parte de lo que el país tiene que exigirle a quienes están en cargo de representación. Raya para la suma sobre este caso. ¿Usted no cree que Abbott no solamente debe haber dicho eso anteriormente, sino que además, después de que ve que las personas son acusadas y no sabemos cuál fue el contenido de las conversaciones tampoco, debió haber planteado ese tipo de cosas públicamente? Me cuesta entrar a juzgar, no soy tribunal para hacerlo, porque creo además que si el fiscal Abbott lo cuenta, y lo cuenta en una entrevista, no vi la entrevista, me enteré del hecho por lo que significó el impacto de la noticia, yo supongo que lo hizo porque no vio ningún hecho grave. Complejo, ¿qué quieres que te diga? Sí. Bueno, ese punto creo que va a ser una de las cosas de las cuales se va a hablar durante muchísimo tiempo, si es que no pasa nada al respecto tampoco. Segunda cosa, estamos ya en camino, en tránsito de todo tipo, constituyente, presidencial, parlamentario. ¿Qué tanto la actividad del Congreso se remece cada vez que están más personas pensando en reelecciones o en apuntalar a sus candidatos presidenciales, que en la situación directa que les toca, que es, sacar leyes?
Bueno, sin lugar a dudas estamos en un momento en el mundo y en Chile de cambios, cambios de todo tipo, desde todo punto de vista. El tema de la constituyente es trascendental en el país. El tema de la elección de el Parlamento, que además tiene un hecho que no sé si es muy notorio, pero con esta elección del Senado se pone fin al binominal en nuestro país, porque se renueva la otra mitad que todavía es producto del binominal. Entonces también es bien histórico. La última mitad que queda. Es la última mitad que queda, ¿no es cierto? Hay elecciones de consejeros regionales que vienen además a respaldar o complementar el trabajo que están haciendo los gobernadores regionales electos. O sea, va a ser muy incidente quienes lo acompañen, hombres y mujeres, en su gestión como gobernadores regionales. Primera vez que los tenemos. Sin lugar a duda, estamos en un momento histórico de nuestro país que además se enfrenta en un momento de crisis económica, sanitaria, social, política. O sea, no es cualquier minuto de la historia de la República de Chile. Ahora, senadora, hay un punto que se lo voy a plantear directamente y que tiene que ver con el hecho de que hoy día esté la política, no solamente la política, en realidad las Fuerzas Armadas, probablemente algunas también, la Iglesia Católica, los medios de comunicación, en todo, estén pasando por una de las mayores crisis en términos de credibilidad de ese tipo de situaciones. ¿Qué tanto debe haber no solamente cambios en materias de contenidos legales o constitucionales, debe haber de alguna forma un tipo de política que, para ponerlo en lenguaje, de alguna manera vuelva a enhebrarse con la ciudadanía? Eso no pasa solamente diciéndolo, ni con discursos, ni prometiendo cosas. Se necesita que se vean por lo menos dos cosas. O una conducta ejemplar, una conducta a la altura de lo que espera la ciudadanía de las personas que eligen para que los representen, o dos, si es que esa conducta no está en ese estándar, que la justicia haga su trabajo y eso no quede impune. Y esas dos cosas no están pasando. Yo creo que están pasando cada vez más y con más fuerza. Yo creo que la ciudadanía hoy día es una ciudadanía muy presente y tenemos una política que es muy horizontal. O sea, la cantidad de personas que se comunican con nosotros a través de, no las redes sociales, porque ya no estamos hablando del Twitter o del Facebook, no, a través del WhatsApp. Al menos es lo que me pasa a mí. Yo había pensado que había logrado despejar mi teléfono de mensajes de norte a sur y a raíz de esta nueva responsabilidad volvió nuevamente a coparse. Y hay no solo felicitaciones, hay solicitudes, hay opiniones, hay iniciativas, y creo que eso obliga a esta actividad de reconexión, de presencia en terreno mucho más activa, que no es solo física, porque si hay algo que nos enseñó la pandemia, Fernando, es que hoy día tú te puedes conectar con la ciudadanía de norte a sur en instantes, en momentos, que son milésimas de segundos o minutos. Entonces, creo que eso está pasando con mucha más fuerza y creo que hay una obligación desde la política de fomentar aquello, de tener un contacto y una escucha activa de la ciudadanía, de lo que ella piensa, de las iniciativas que tiene, de la realidad del territorio. Nosotros no somos entes extraños que vivimos en la estratosfera, ¿no? Yo al menos creo, y lo veo en mis colegas, somos de recorrido permanente en el territorio, de levantar la demanda ciudadana, de ver cómo, por ejemplo, el tema del agua no es una ley, el tema del agua es una necesidad de vivencia diaria. 1.200.000 personas sin agua potable en Chile no es un tema menor. En época de sequía, además, y tú ves que la crisis hídrica está instaladísima, no solo en el norte, sino que en la región del Maule, en la región de Ñuble, son parte de los desafíos que hoy día tenemos. Entonces, reconexión, sí o sí, y transparencia, que es lo que al final del día va a hacer que la justicia actúe con mucha más celeridad y más rapidez en las decisiones. Sí, estaba conversando el otro día con Axel Callis, que me contaba algunas de las cosas que estaban en los números de las últimas elecciones. Y habían cosas bien interesantes y bien sorprendentes. Uno, llamémoslo así, un recambio etario de edad
en la cantidad de las personas que votaban, muchos votando por primera vez, y trayendo muchas de esas personas, trayendo esta lectura del pasado reciente, tremendamente dura y muy castigadora a toda la política de ese entonces, no solamente a quienes encabezaron los primeros gobiernos después de la dictadura, sino que además, por cierto, a estos dos gobiernos también de derecha, pero en general a lo que simbolizaba una política que se encontraba como que quedó muy corta en las esperanzas y en las proyecciones que se generaban. Y eso se nota de repente por ejemplo, se notó mucho en la elección de constituyentes, donde había grandes peleas, y hoy día estamos viendo que pasa exactamente lo mismo o peor en el caso de la lista del pueblo. ¿Cómo está viendo usted, senadora, esta mirada que buena parte o un gran parte de los chilenos tiene respecto de la historia reciente de la cual todos, usted, yo y muchos, somos participantes? Mira, yo soy mujer de región. Nací, crecí, estudié en región. Hoy día represento no a mi región natal, sino que a la región de mis abuelos maternos, el Maule. Y yo creo que si hay una cosa que debiera ser lectura obligada de todos los que estamos en política, y también de los que están en los medios de comunicación, es que el exceso de concentración, no económica solamente, sino que también de decisión política, ha sido muy malo para el desarrollo del país. Cuando vemos que en la región metropolitana está el metro, cuando vemos que en la región metropolitana la conectividad digital, cuando vemos que en la región metropolitana la modernidad es algo que es habitual y cotidiano. Y eso no pasa en regiones, que cuando alguien se enferma en región, que cuando alguien tiene que estudiar en región, que cuando alguien tiene que conectarse digitalmente en región o simplemente tener conectividad de infraestructura, no la tiene y le cuesta mucho sacarla adelante. Uno dice, algo no está caminando bien, porque solo el 40% está en la región metropolitana y el otro 60% está en regiones. Y muchos de los que están en la región metropolitana tienen padres, hijos, familia en regiones. Entonces la concentración creo que no nos ha hecho bien y creo que tenemos que volcar la mirada a ver una forma de desarrollo que sea mucho más equitativa y más de compartir el desarrollo para todos y para todos. Y yo creo que eso nos pasa la cuenta. No somos rápidos en la toma de decisiones, somos burocráticos. Que un proyecto de agua se demore 15, estoy hablando de un embalse, ¿no? 15, 20 años en su estudio de factibilidad en el diseño, es algo que no resiste análisis. No está bien, tenemos que cambiar la forma de mirar el desarrollo en Chile. Ahora, tomando exactamente ese contexto que usted hace, ¿cómo calza en esto esa mirada, que es una mirada de daño, es una mirada de herida, que es la mirada que mira distintas cosas que muchos consideran logros, progresos, como situaciones que en realidad fueron claudicaciones? Miran las concesiones como claudicaciones, miran los acuerdos, la palabra acuerdo hoy día está de repente entredicho como cocina. Mira la actividad que se tiene respecto, por ejemplo, en el ámbito de las pensiones, como una cosa que se habla mucho de eso, se llenan de discursos, pero finalmente no aparecen las nuevas formas de poder hacerlo. Pese a la evidencia que existe sobre la materia, el tema de pensión es un buen ejemplo. A mí siempre se me critica y me dicen, no, es que usted fue directora de una AFP. Sí, fui directora de una AFP y probablemente por eso mismo hablo con más conocimiento de causa que cualquiera. Y llevo batallando, Fernando, 4 años con la necesidad de terminar con el uso de tablas de mortalidad que no son representativas de la realidad y que hacen que la plata de los pensionados no les llegue a ellos cuando tiene que llegarles, o que se ocupe una tasa de interés técnico que no refleja el rendimiento de los mercados de capitales y que por lo tanto le da una menor pensión a los que tienen retiro programado, y que el superintendente en una última decisión en julio dice, ¿saben qué? Vamos a tener una una tasa de interés técnico para los antiguos pensionados y una para los nuevos. ¿En virtud de qué norma tiene aquella facultad? Ninguna. Y todos guardan silencio. Pero en el caso suyo, por ejemplo, ya que puso el tema ahí, ¿usted no ve un problema en la constitución
de las AFP. Las AFP, hay que recordarlo, no partieron originalmente como un método de pensiones, un sistema de pensiones. Partió originalmente como una forma de, indirectamente, en la época de la dictadura, como una forma de acceder a recursos de las inversiones, porque no estaban las inversiones y se tenían que traer platas de afuera y tenía que venir, no llegaba inversión extranjera porque habían países que tenían bloqueado ese tipo de cosas con Chile, y por lo tanto se diseña un sistema que es bien inteligente, un sistema donde parte del salario de los trabajadores de Chile sirve para financiar y capitalizar las empresas que no estaban teniendo. Y con la promesa futura de que eso iba a terminar en pensiones. Pero funcionó extraordinariamente bien para capitalizar empresas y por los números que tenemos hasta ahora funciona tremendamente mal para las pensiones tal cual como estaban. Funciona extraordinariamente bien desde el punto de vista de la rentabilidad y la administración de los dineros. Y funciona muy mal desde el punto de vista de la pensión que paga al dueño de ese dinero. Sí. Y las preguntas que uno hace lamentablemente son bloqueadas desde ciertos grupos de interés que cuesta que mis propios colegas no vean como un factor evidente. Cuando tú miras que de las 7 AFPs de nuestro país, 5 son de compañías de seguro, ¿ya? Y tú empiezas a ver el modelo de cómo se han ido tomando las decisiones, tú dices, algo no camina, algo no está bien. Y cuesta que quienes están al final del día, no digo en la toma de decisiones porque tú lo sabes y muchos lo saben, todas las leyes en materia de pensiones son de exclusiva iniciativa del presidente de la República, sí. Pero si uno está en el día a día, ¿no es cierto?, presionando, cuesta entender que no nos pongamos todos al frente y digamos, a ver, paremos un poquito. Esto no está funcionando bien. Y eso hace que la ciudadanía diga, oiga, ¿por qué no reaccionan? ¿Por qué no defienden mis intereses como trabajador, como ahorrante, como pensionado? Y hace que se genere, ¿no es cierto?, esta indignación de la ciudadanía. Ahora, usted que, como usted mismo lo dijo, conoce más probablemente de cómo funciona internamente el mundo de las AFP que otros políticos parlamentarios. ¿Usted cree que el sistema debe seguir existiendo tal como está? No, yo creo que hay que cambiarlo. Sin destruir la capacidad de ahorro del país, sin destruir, ¿no es cierto?, lo que puede significar para las personas ese ahorro, pero sí con reglas que sean transparentes, que vayan en beneficio de los ahorrantes, que tengan una cuota de solidaridad que hoy día no tiene. Hoy día no es posible, ¿no?, que las tablas de mortalidad afecten finalmente a las mujeres. Eso es de verdad impresentable. No existe en ningún otro país del mundo. Entonces, si a mí me preguntan, ¿tú mantendrías el sistema que tenemos? No, no lo mantendría. No destruiría, pero sí crearía algo que camine en la solidaridad, que tenga un aporte tripartito, que tenga una garantía de una pensión básica universal y sobre ello se reconozca el esfuerzo. Porque al final del día, Fernando, cuando uno va a las juntas de vecinos, las comunidades del territorio, la gente te dice, oiga, senadora, pero ¿sabe qué? Yo trabajé toda mi vida, me hacían cotizar obligatoriamente, llegué a la edad de pensionarme y mi pensión es más baja que la de mi vecino que tiene una pensión básica solidaria. ¿Cuál es el reconocimiento a mi esfuerzo? Entonces, uno dice hay que ser capaces de construir un modelo que le dé garantía a la ciudadanía, pero que también reconozca los esfuerzos. ¿Y hay algún grado de transversalidad en esa mirada que usted está haciendo con respecto a otras fuerzas? Porque ellas, me imagino que cuando van a los territorios les deben plantear las mismas cosas. A todos les pasa, ¿no?, exactamente lo mismo, y por eso esta idea, ¿no es cierto?, de establecer una cotización de cargo del empleador, que vaya a un fondo solidario, va en la línea, ¿no es cierto?, de construir esta garantía para todos los hombres y mujeres del país que trabajan, pero que exista también un reconocimiento del esfuerzo. No es fácil la solución. Es una solución que es difícil, sobre todo además en tiempos de pandemia, donde tenemos a las pymes absolutamente en desventaja desde el punto de vista de poder pararse y caminar hacia adelante, y no les podemos llegar y exigir hoy día, sabe que usted tiene que poner 6 puntos más por trabajador, porque eso significaría simplemente cerrar la puerta de que puedan salir adelante. Por último, le quiero preguntar sobre la potencial contienda de competencia o conflicto que pueda haber entre la Convención Constitucional y el Congreso, en virtud de que ustedes están viendo leyes todos los días
y allá se están viendo más o menos los mismos temas, solo que ahí están para plasmarlos a través de una proyección a futuro, y probablemente muchas de las cosas que hoy día se están discutiendo no van a estar ahí en la nueva Constitución. Y más aún, ha saltado ya, no sé si que se ha dado cuenta, ha saltado un poco más esta suerte de dicotomía entre el poder constituido y el poder constituyente. El poder constituido ya está, tiene reglas, etc. El poder constituyente justamente se basa en poder cambiarlas, crearlas y reformarlas. ¿Cómo eso así, mirado así de lejos? Si uno lo mirara y dice, uy, eso está pero mandado a hacer para que en un momento dado salten chispazos. A ver, yo creo que el país no se puede detener y hay cosas que tienen que seguir sucediendo. Voy a poner un ejemplo que no significa conflicto con la Convención Constituyente. Hemos trabajado meses junto al senador Lagos y el senador Montes para lograr que exista una ayuda real al mundo de la cultura que lo ha sufrido de verdad de manera impresionante en esta pandemia. Y debo citar también al senador García y al senador Coloma, que son parte de la Comisión de Hacienda y han estado en esto también. Hoy día, finalmente, después de un largo esfuerzo, llegamos a un principio de acuerdo con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Cultura. Y espero que mañana ya el gobierno nos diga cuál va a ser la fórmula para entregar los 20 millones de dólares que conseguimos en la discusión del bono PYME y el IFE universal para el mundo de la cultura, a través del mecanismo. Si nosotros creyéramos que esto es parte de lo que tiene que legislar la constituyente, la verdad es que no le llegarían esos recursos al mundo de la cultura. A cantautores, productores, creadores, plásticos, artesanos, en fin. Creo que tenemos que ser capaces de entender que el país hoy día demanda que saquemos adelante iniciativas que son importantes y urgentes, y eso no obsta a que la constituyente fije cuáles son los lineamientos. Va a ser un buen test ese de estar ambos paralelamente, y de repente yo creo que en algún momento van a ser acusar, van a estar discutiendo temas que eventualmente van a estar vigentes en unos pocos meses más. Mira, yo espero que no, y espero que tal como supongo... Por ejemplo, el sistema político. Sin lugar a duda, pero tal como espero que lleguemos a un acuerdo con el gobierno en facultades y espacio para los gobernadores regionales. Y me encantaría que el presidente de la República nombrara definitivamente como delegados presidenciales a los gobernadores y se resolvería el problema. Espero que la constituyente y el Parlamento sean capaces de entender que tienen roles asignados por la historia que tienen que cumplir. Senadora Jimena Rincón, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Última.